Muchísimas gracias a todos por estar acá, especialmente a la doctora María Julia Cuetos de la Dirección de Salud Perinatal y Niñez. Tenemos, para que sepa María Julia, en esta convocatoria tenemos gente de la Dirección de Epidemiología del Ministerio de Salud, del Departamento de Obstetricia, tenemos también de la Dirección de Hospitales, así es que están representados todos, y también tenemos médicos obstetras y médicos de familia y licenciadas en obstetricia que están presentes para que empecemos a compartir esta actualización y para que, digamos, nos pongamos al día con esta temática que es tan importante y tan grave en la población de embarazadas. Le vamos a dar en primer lugar la palabra a la doctora Andrea Falaschi, que tiene otros compromisos, y después vamos a continuar con el resto de las conferencias. Adelante, Andrea. Muchas gracias por la convocatoria. Lucía, si me puedes ir poniendo los slides. Gracias por dejarme compartir este momento con ustedes. La presentación es sensibilizarlos y poder poner en valor la importancia de la vigilancia epidemiológica en el contexto de pandemia, ¿no? Y para qué usamos los datos y por qué es necesario que los datos se registren en el Sistema Nacional de Vigilancia para poder tener políticas más oportunas y poder tomar decisiones estratégicas basadas en nuestros datos estadísticos. La próxima, Lucía, por favor. Como ustedes saben, el 30 de marzo del 2020, en el Boletín Oficial de la República Argentina, sale publicada y se incluye el registro o la notificación de los casos COVID a la Ley de Enfermedades de Notificación Obligatoria, 15.465, que obliga al médico tratante, al bioquímico o al anatomopatólogo a hacer la denuncia en el lapso de 12 horas de tener un caso sospechoso por esta enfermedad. La próxima. Bien. El COVID se agrega al grupo de eventos de infecciones respiratorias agudas como casos sospechosos de COVID, influenza y otras virosis respiratorias. Conforme va transcurriendo la pandemia, se ven que hay necesidades de ir registrando distintos eventos, ¿no? Los casos sospechosos siempre se notifican como casos sospechosos de COVID, influenza y otras infecciones virales respiratorias, pero comienzan a aparecer estudios de SARS-CoV-2 en situaciones especiales, por ejemplo, en pacientes prequirúrgicos o en pacientes que tienen que trasladarse o que se van a trasplantar o que se trasladan de una jurisdicción a la otra. Y entonces aparece en el SNBS la posibilidad de registrar estos estudios de laboratorio como estudios en situaciones especiales. Eso es para que cuando uno tome la tasa de positividad sobre casos sospechosos, estemos hablando de casos sospechosos y no de personas que son sanas, pero que por algunas circunstancias se les solicita un estudio de COVID para ver si son asintomáticos, ¿no? Que no es la mayoría de los casos. Cuando nosotros contamos tasa de positividad, la debemos hacer sobre casos sospechosos. Entonces es importante tener esta diferencia y ver por cómo le piden el estudio a una persona, para qué se lo piden, si es un verdadero caso sospechoso, lo voy a registrar en casos sospechosos, y si no, en situaciones especiales, ¿no? Después está la forma de registrar a los contactos de casos sospechosos de COVID. Después, conforme fueron pasando las distintas etapas, y justamente ahora que estamos vigilando las variantes que pueden ser introducidas por viajeros internacionales, aparece esto de estudio de SARS-CoV-2 en puntos de entrada, donde consignamos a aquellos viajeros internacionales que les pedimos PCR al entrar al país. Después empezamos con la vigilancia genómica, y la vigilancia genómica se notifica en la solapa que dice vigilancia genómica en las situaciones en que ustedes ya conocen que hacemos la vigilancia genómica.
Y como ustedes saben, al principio de la pandemia solo podíamos cargar como test diagnósticos los test de PCR o los test de antígeno después, pero los test serológicos no eran considerados test diagnósticos, salvo para el caso del síndrome inflamatorio multisistémico en pediatría, y que por eso ahora aparece el síndrome inflamatorio multisistémico como otra forma de cargar un caso COVID. Pero cada uno tiene una solapa diferente. Lucía, por favor, la otra. Gracias. Todas las solapas, al notificar, ustedes van a tener una solapa clínica, una de laboratorio, una de epidemiología. Y en documentos va a estar cargado, digamos, el resultado del laboratorio. Si bien lo que observamos es que el laboratorio está bastante al día con la carga en el SNBS, muchas veces faltan los datos de la solapa clínica, de la solapa epidemiológica, que son muy importantes. En la solapa clínica tenemos la gravedad del evento, ¿no es cierto? Y entonces es probable que si un paciente pasa a la UTI, debería estar cargado en la solapa clínica. Muchas veces esos datos faltan y eso hace que la vigilancia pierda valor y pierda oportunidad. Lo mismo que la solapa de epidemiología, si el paciente es un viajero, si el paciente es, por ejemplo, personal de salud o poblaciones especiales, como el caso de las embarazadas, donde es muy importante que quede consignado como que el paciente está embarazada. La próxima. La definición de caso de vigilancia para personas gestantes es toda persona que cumple con la definición actualizada de caso sospechoso o caso confirmado y está gestante o está puérpera. La identificación en la planilla se hace como caso confirmado de COVID y se reporta en la planilla clínica como embarazada sí o no. Y luego si tiene comorbilidades. También se incluye el rango de edad, que es posible que una mujer esté embarazada de 10 a 59 años. A su vez, ustedes notifican a maternidad de infancia los casos confirmados de COVID y los reportan desde los centros asistenciales a la Dirección de Maternidad e Infancia de Mendoza, como una forma de completar la vigilancia, pero todo lo que ustedes reporten a maternidad y infancia deberían estar notificados al Sistema Nacional de Vigilancia. Esa es la importancia, ¿no es cierto?, de que ustedes sepan que el Sistema Nacional de Vigilancia es el que es el registro oficial de todos los casos COVID. La siguiente. Bueno, ¿para qué sirven los datos? Sirven para ver, para aportar evidencias. Todas las naciones trabajan con sistemas de vigilancia. Sabemos que las personas gestantes tienen mayor riesgo de evolucionar hacia formas severas de enfermedad. Pueden necesitar mayores requerimientos de terapia intensiva, mayores requerimientos de asistencia respiratoria mecánica y que hay mayor riesgo, sobre todo en las personas que están en el tercer trimestre. Que a su vez también hay factores de riesgo relacionados con enfermedad grave por COVID que tienen que ver con la edad materna, si son mamás de más de 35 años, si tienen comórbidas como obesidad, sobrepeso, hipertensión preexistente o inducida por el embarazo, diabetes preexistente o inducida por el embarazo y otras enfermedades cardiopulmonares, renales, crónicas e inmunosupresión. La próxima. Bueno, también hay estudios de transmisión vertical que no son concluyentes, pero se ha demostrado que hay un mayor riesgo de parto prematuro en las personas gestantes que tienen COVID-19 grave. Los estudios en los recién nacidos reportan que generalmente son enfermedad leve en la mayoría de los casos y que el modo de parto no tendría influencia en el riesgo de la evolución de COVID
tanto para la madre como para el recién nacido. Y que la lactancia materna sigue siendo beneficiosa y que sus beneficios superan ampliamente los riesgos, por lo tanto, sabemos que no hay que suspenderla. La próxima. El COVID ha tenido un gran impacto en el Sistema Nacional de Vigilancia en Salud, que es el sistema que veníamos usando para notificar todas las enfermedades que nosotros vigilábamos. La próxima. Sin embargo, cuando nosotros vemos en Mendoza lo que era antes del periodo previo a la pandemia, el 97% de los que aportaban datos al Sistema Nacional de Vigilancia eran públicos y un 3% eran privados. Con la pandemia, fíjense cómo se modifica, ingresa un 44% del ámbito privado a notificar casos de COVID, junto con el 56% de lo público. La próxima. Y si vemos la cantidad de usuarios, ustedes para trabajar en el Sistema Nacional de Vigilancia tienen que tener un usuario, y para eso hay que hacer una capacitación, y se pide el usuario y se genera el usuario. Fíjense que antes de la pandemia, antes del 2020, en el 2018 se registraron 217 usuarios, en el 2019 15 usuarios, en tanto que en el 2020, fíjense que se duplica la cantidad de usuarios que se registran en el Sistema Nacional de Vigilancia, y en el 2021, en lo que va, llevamos 124 nuevos usuarios. La próxima. Esto, bueno, lo van a ver mejor cuando Mónica lo muestre en sala de situación, pero fíjense que del total de 706 casos que ustedes notificaron, que tienen de personas gestantes de Mendoza, 661 mujeres figuraban en CISA, en el Sistema Nacional de Vigilancia, pero 88 no figuraban como embarazadas, lo cual representa que en un 13% no sabíamos que esas mujeres estaban embarazadas. O sea, la vigilancia no las tomaba como embarazadas, y lo que hicimos nosotros con el doble control que lleva desde Maternidad e Infancia y desde el Sistema Nacional es reparar los datos del Sistema Nacional de Vigilancia para que esas mujeres queden registradas como que están embarazadas. Y había un 6% de personas que no las teníamos en el SNBS y que habían sido notificadas a través del sistema de gestión de maternidad e infancia. La próxima. Entonces, ¿cuáles son los principales desafíos que tenemos? Es mejorar la calidad de la notificación del SNBS de modo que sea oportuna y completa y que podamos tomar decisiones basadas en los datos del Sistema Nacional de Vigilancia. Capacitando a todos los usuarios en estas pequeñas cosas que sabemos que por ahí omiten, como que tienen que completar todas las solapas. Hay diferentes formas de cargar un evento para que la notificación y cuando uno hace los estudios a través del SNBS sea la información precisa. Y concientizar a todas las personas que usan el sistema de la importancia de notificarlo oportunamente. La próxima. Esto es, por ejemplo, distintas enfermedades para que ustedes vean cómo la pandemia aumentó la notificación de COVID, pero nos olvidamos del resto de las enfermedades que estábamos notificando. Fíjense, confirmadas en embarazadas al año 2021 de Chagas. Fíjense que hay una disminución sustancial. Esto puede deberse a un subregistro, a que hay mejor, digamos, búsqueda de Chagas o que han habido menos personas con Chagas, pero la verdad que no lo sabemos y llama la atención que es lo mismo que pasa en un montón de enfermedades y que ahora estamos todos abocados solo al COVID. La próxima. No olvidar que la sífilis y el Chagas siguen siendo patologías de denuncia obligatoria y que ustedes ven cómo la pandemia hace que, digamos, nos olvidemos un poco de la cantidad de notificaciones y estemos más abocados al COVID y no debemos olvidarnos de estas otras enfermedades. La próxima.
Y estos son los CHA congénitos notificados al 2021. La próxima. Entonces, para recordar, lo que nos interesa en el caso de la mujer embarazada es que se consigne en la solapa clínica que está embarazada y nosotros necesitamos hacer vigilancia genómica de las personas gestantes que tengan una enfermedad moderada, grave o severa, es decir, que vayan a UTI o requieran ARM o fallezcan. Para eso lo que necesitamos es hacer un trabajo con los laboratorios de los lugares donde se atienden embarazadas para que nos guarden las muestras. Lo que hemos visto es que muchas veces se las diagnostica con test de antígeno. Eso no es suficiente porque nosotros necesitamos el ARN viral y entonces necesitaríamos que a las embarazadas que estén graves se les tome PCR. Y que en general, si dan positivo los test de antígeno, tomemos una muestra de PCR para guardar en el caso de las embarazadas que tengan mayor riesgo, como por ejemplo las que tienen factores de riesgo que uno sospecha que se van a complicar, para tener la PCR del primer momento. Porque lo que pasa es que cuando pasan a UTI, por ahí ya han pasado 10 o 14 días y la PCR, si bien nos da positiva, nos da un CT bajo, porque tienen una carga viral más baja, y para poderla secuenciar necesitamos un CT de como mínimo 30. Entonces, ya no nos sirve para enviar a secuenciar. Esos son los pequeños detalles que yo quería compartir con ustedes para que nos ayudaran en esta vigilancia genómica que pensamos hacer de las embarazadas más graves. La próxima. Bueno, estos son los datos de vigilancia genómica que llevamos en la provincia, donde van a ver que no son de embarazadas, son de toda la vigilancia que estamos haciendo, en donde tenemos una predominancia del 70% de la variante Gamma, que es la Manaus, de las 86 muestras que hemos enviado 101 y 86 han sido genotipificadas, el 70% son gamma, o sea, Manaus, 16% alfa y un 14% de otras variantes. La alfa es la ex Reino Unido, y otras variantes como la C3 que tuvimos, C37 que es la andina, que tuvimos 2 casos, la variante de Nueva York que tuvimos 2 casos, o sea, casos anecdóticos de otras variantes de interés, como por ejemplo la de Río de Janeiro, que hemos tenido un caso. La próxima. Esto es en el contexto de toda la vigilancia genómica, lo que nosotros enviamos, y nos han contestado de los casos graves en personas gestantes, 3 casos que han sido Manaus. La próxima. Y con esto termino y les doy las gracias y les pido su colaboración para poder tener una buena vigilancia y oportunidad y poder sacar datos que nos sirvan para tomar decisiones adecuadas. Muchas gracias por su atención. Bueno, muchas gracias, doctora Falaschi. ¿Tienen alguna pregunta? Porque yo en un ratito me voy a tener que desconectar. Si quieren que les aclare algo o... Parecería que no. Sí quedó claro para todos que cuando hay un caso sospechoso, inmediatamente se tiene que notificar, porque eso estaban con dudas y esperaban los resultados de los análisis para saber si había que notificar o no, y tienen que estar notificados. No, claro, se notifica como caso sospechoso en la solapa clínica y después cuando el laboratorio le carga si está confirmado o descartado, bueno, por algoritmos eso impacta en el SMS y veremos si se descarta el caso o no. Pero ustedes desde la clínica lo tienen que notificar. Bien, no sé si hay alguna otra pregunta. Bueno, entonces vamos a continuar. Gracias. Gracias, Andrea.
Bueno, lo que vamos a presentar nosotros desde la Dirección de Maternidad e Infancia es un trabajo que estamos haciendo, bueno, con la Dirección de Epidemiología, sacamos los datos del sistema SISA, también sacamos datos del sistema gestión COVID y del seguimiento que estamos haciendo con todo el equipo de la Dirección de Maternidad e Infancia, de las personas gestantes que han tenido COVID y del seguimiento de sus recién nacidos, que el trabajo es bastante complejo porque faltan muchos datos y el trabajo lo hacemos en forma telefónica. Yo he mencionado acá solamente a Nadia Chediak, pero todo el equipo de la Dirección de Maternidad e Infancia está trabajando. La pongo acá porque la presentación me ayudó a hacerla ella y bueno, es una de las personas que recaba más datos del sistema. Como les decía, los datos salen del sistema SISA, del sistema gestión COVID, que tiene la provincia para el seguimiento de las pacientes embarazadas, y completamos como fuente de información con información que sacamos del SAMER, con información del registro civil y datos de Infosalud. Desde el comienzo de la pandemia hasta el momento, hasta el día 28 de junio, que es la presentación de esta sala de situación, hemos tenido en la provincia de Mendoza 706 casos de COVID. Como ven, en la distribución tiene que ver muchísimo con la cantidad de población que hay en los distintos departamentos, empezando con el mayor número en el departamento de Guaymallén, siguiendo Las Heras, San Rafael, Maipú. Los departamentos que tienen mayor número de casos están Guaymallén, Las Heras, San Rafael, Maipú. Tiene mucho que ver con la densidad poblacional y el número total de casos ha sido de 706 personas gestantes que tuvieron COVID. Cuando vemos la relación de la población de pacientes COVID embarazadas en relación con la población de cada departamento, vemos que hay departamentos que si bien no tienen mucha población, en relación con el número de nacimientos, estos departamentos han tenido una alta tasa de personas gestantes COVID positivas. Entonces van a ver que en los departamentos de San Martín, General Alvear, San Rafael y Las Heras son los que tienen mayor porcentaje de mujeres embarazadas que han tenido COVID, que ha llegado hasta ser, por ejemplo, en General Alvear y San Martín hasta un 5%. En esto sí vemos por la distribución en números absolutos por región sanitaria, vemos que en la región metropolitana norte, que es donde se localiza la mayor población de la provincia, y la región metropolitana sur son las que tienen mayor número de casos de personas gestantes y coincide también con la densidad poblacional. Y acá podemos ver en el transcurso del tiempo cómo ha ido evolucionando el número de casos. Fíjense que en octubre del 2020 tuvimos 198 mujeres con COVID, sin embargo las complicaciones no han sido tan severas como las que tenemos este año. Igualmente hay que remarcar que el año pasado teníamos más notificaciones de cada caso por parte de los efectores, sobre todo también de atención primaria. En este año tenemos notificación de los hospitales a través de un grupo de WhatsApp que tenemos con todos los hospitales, tanto públicos como privados, pero nos falta la notificación de los pacientes ambulatorios, que esos no los hemos podido registrar, y debido a la evolución que tenemos de las pacientes, pensamos, y a la evolución de los casos en general, pensamos que puede llegar a haber un subregistro. En este cuadro vamos a ver las edades. La mayoría de las pacientes están entre los 25 hasta los 35 años de edad. Y acá es lo que nos mostró la doctora Falaschi, que con el trabajo que hemos hecho en conjunto se ha podido completar mucho más los datos. Actualmente hasta el 28 de junio tuvimos 706 casos y están casi todos cargados en el sistema SISA, solamente un 6% no está cargado en la actualidad, gracias al trabajo que han hecho ellas de ir completando toda la información. Pero fíjense este dato que es muy interesante para poder hacer el seguimiento de las pacientes, que el 13% de las pacientes que estaban notificadas
no figuraban como que estaban embarazadas. Esto nos dificulta bastante nuestro objetivo, que es seguir los niños hasta los 2 años de edad, porque un número importante de esta población, sumado con otras dificultades que ya les voy a mostrar en esta diapositiva, que es la siguiente. Fíjense acá, tenemos del total de los pacientes con COVID positivas gestantes, fueron 706 pacientes. El 58%, bueno, vamos a pasar a estos datos que están acá. Los datos que teníamos de esta información de estas pacientes, en 325 casos no pudimos contactar a las pacientes porque los teléfonos que están registrados en la planilla fueron teléfonos que o faltaba el número de teléfono o el número estaba incorrecto. Hicimos varias llamadas aproximadamente para pasarlo a una planilla de imposible contacto. Aproximadamente se llama en 10 ocasiones, en diferentes horarios, diferentes días, para contactar a las pacientes. Inclusive les mandamos mensajes para que respondan, pero bueno, en 325 casos no pudimos contactar a las pacientes porque el teléfono no estaba bien correcto. Entonces, bueno, es muy importante que en la ficha, si sabemos que el espacio donde se anota el teléfono es un poco chico, por ahí ese dato es tan importante para el seguimiento que sería bueno que se coloquen en alguna parte, aunque sea externa al donde está registrado el dato ese para cargar el teléfono, para que lo podamos contactar. Hasta el momento se ha contactado de esas pacientes 316 y nos quedan por contactar 65 pacientes embarazadas que han tenido COVID. De estas 316 pacientes que hemos contactado, 58% no requirió internación por COVID y el 48% fue internada por COVID. Esta diferencia lo hacemos porque en muchos hospitales a todas las pacientes que ingresan se les pide una PCR o un test rápido. Y se internan por diferentes causas. A veces se internan porque están en trabajo de parto y no tienen ningún síntoma, y lo mismo se realiza el testeo. Bueno, cuando interrogamos a las pacientes si habían sido internadas por síntomas de COVID o por síntomas relacionados con el trabajo de parto, el 42% nos respondió que fueron internadas por tener síntomas de COVID. En este grupo, en el total de las pacientes, no solamente en las contactadas, en el total, en 706 casos, hemos tenido 5 recién nacidos fallecidos, 2 que fueron por prematurez extrema, 1 que fue por hipoplasia pulmonar, otro por cardiopatía congénita y 1 solo por COVID. Cuando preguntamos en estos pacientes que tenían malformaciones, el COVID fue cercano al momento del nacimiento, es decir, que no ha tenido ninguna relación con lo que estamos estudiando. Hubieron 12 abortos y 2 fetos muertos. Y muertes maternas por COVID, en el año 2020 tuvimos 3, esto representó el 30% de las causas de muerte materna en la provincia en ese año, y en lo que va de este año llevamos 9 muertes maternas por COVID. De esas 9, 2 muertes maternas son muertes maternas tardías, porque lo que no entran en la tasa de mortalidad. Pero, sin embargo, este número es muy alarmante para todos porque sabemos la implicancia que tiene una muerte materna en un hogar. Bueno, cuando analizamos las pacientes COVID positivas, vemos que el 81% de las pacientes tenían síntomas y el 19% no tenía síntomas. De las pacientes con síntomas, tos, cefalea, mialgias, artralgias, anosmia han sido los síntomas más frecuentes, pero han habido otras pacientes que han tenido síntomas gastrointestinales, malestar general, es decir que los síntomas no ha habido mucha variación con el resto de la población. En las pacientes que tuvimos con COVID se estudiaron los factores de riesgo. Tuvimos sin factores de riesgo el 70% y tuvimos el resto, 29%, casi el 30% de las pacientes con factores de riesgo. Los factores de riesgo más frecuentes fueron sobrepeso y obesidad en un 23%, diabetes en un 13%, asma un 10%,
9% de pacientes que tuvieron hipertensión arterial y un 2% de pacientes que tuvieron cardiopatía y nefropatía. Sabemos que todos estos factores son importantes al momento de la evolución de los pacientes, por eso nos pareció importante mostrarles este cuadro. Y después de que contactamos a las pacientes que ya habían tenido a sus hijos, que en total fueron 178 que ya habían tenido a sus bebés, vimos que el 59% de las pacientes habían tenido control puerperal y un 14% de las pacientes no habían ido a control. Y tenemos un alto porcentaje de datos incompletos que tenemos que completar y lo vamos a ir haciendo con las próximas llamadas. Pero esto es para que tengamos en cuenta que las pacientes necesitan tener un control puerperal porque muchas veces durante el puerperio se complican y además también pueden tener otras complicaciones que tienen que ver con el puerperio normal, aún en las pacientes que no tienen COVID. Y bueno, y estos datos me parecieron que tenemos muchos más datos del bebé, pero de la evolución de los niños, pero me parece que para esta oportunidad solamente íbamos a remarcar estos datos que tienen mucha importancia, que es aproximadamente el 20% de los pacientes fueron de edades gestacionales inferiores a 37 semanas, es decir, que fueron prematuros. Sin embargo, el peso al nacer fue un poquito menos el de los niños prematuros, solamente el 7% de los niños totales, digamos, fueron menores a 2.500 gramos. El resto fueron mayores de 2.500 gramos y solamente tenemos un faltante de datos del 1%. El 60% de las pacientes nacieron en el sector estatal y el 39% en el sector privado. Y la terminación del embarazo en todas las pacientes fue aproximadamente un 60% por cesárea, que es más alta que la tasa en las pacientes no COVID, y un 40%, cercano al 40% por parto espontáneo. Y si analizamos en los sectores público y privado, vemos que en el sector público de la salud tenemos el 50% fue una terminación espontánea, y en el sector privado el 20% aproximadamente fueron partos espontáneos. Con respecto a la evolución de los recién nacidos, el 78% de los niños no requirió internación, es decir, estuvo en internación conjunta con su mamá, lo que implica una evolución favorable, digamos, un mejor pronóstico para el niño y además que ha recibido lactancia materna, que coincide bastante con las estadísticas de lactancia materna que no las hemos puesto en esta presentación, y un 22% de los niños necesitó internación. Cuando se hizo a estos chicos que estuvieron internados, se les realizó PCR, en el 52% de los casos fue negativo. Esta información la tenemos solamente por interrogatorio a la madre, así que no es completa ni muy confiable, porque el 30% de las mamás desconocía si se les realizó o no la PCR al bebé, el 10% no se realizó y el 8% fue positiva según nos refería la mamá. Bueno, y con respecto al tema que nos ocupa hoy, que es tan importante, de 706 personas gestantes tuvimos 10 muertes maternas en total desde lo que va de la pandemia, más 2 muertes maternas tardías, con una tasa de letalidad del 1,6%, un promedio de edad de las mujeres de 32,7 años, el 50% de las mujeres no tenía comorbilidades y el resto de las pacientes, o sea, 6 pacientes sí tuvieron comorbilidades. Las más frecuentes fueron sobrepeso y obesidad, 3 pacientes tuvieron hipertensión, 3 pacientes tuvieron diabetes y una paciente tuvo colestasis. Es importante remarcar que estas pacientes con comorbilidades en muchas ocasiones había más de una comorbilidad, es decir, se combinaba el sobrepeso o la obesidad con diabetes en muchos casos y había pacientes que tenían los 3 factores de riesgo combinados. Bueno, y por último, además de agradecerles a todos los equipos la colaboración que están prestando, sabemos que están trabajando muchísimo y además nosotros
los estamos molestando diariamente con el pedido de información, queremos comentar esto, que bueno, la doctora María Julia Cueto seguramente lo va a decir, y bueno, es que la embarazada en todos los lugares donde se atiende, si va a un supermercado donde concurra, la embarazada tiene prioridad, pasa primera, no realiza ninguna fila en un banco, en un supermercado, y en el sistema de salud, que estamos todos preocupados por ella, muchas veces la embarazada no pasa primero, entonces tenemos que ser conscientes y cambiar esta realidad y que siempre las embarazadas tengan prioridad tanto para el control prenatal como para realizarse el hisopado, para realizarse los exámenes de laboratorio, para ingresar a los hospitales y en la fila de vacunación también. Y bueno, y recordar que tenemos que seguir tratando de que se respeten los derechos de la embarazada y que pueda estar acompañada en el momento del parto y si es posible también en la atención. Esto en las pacientes con COVID sabemos que es difícil de realizar, pero en el resto de las pacientes sí. Muchísimas gracias por su atención y por el compromiso que están mostrando permanentemente. Gracias y ahora le vamos a dar, no sé si quieren hacer alguna pregunta. Moni, te hago una pregunta. Sí. ¿Es necesario, suponete que me pasa muchas veces que en una casa hay un positivo y a la embarazada no se la hisopa? Sí. ¿Hay algo que diga que sí, que a todas las embarazadas se las debe hisopar si son sintomáticas? Sí, hay que hisoparlas a todas, están priorizadas para ser hisopadas porque tenemos que tener primero el registro, tenemos que tener bien claro si tienen este diagnóstico o no, y aparte por la evolución que tienen. Claro, porque Recuerden no que te las quieren hisopar, ¿viste? No te las quieren hisopar si ya hay un miembro de la familia hisopado. Ese es el gran problema, ¿viste? Bien, esto, bueno, lo vamos a pasar, lo vamos a transmitir para que sean hisopadas todas y a través de los coordinadores, porque esto sí me lo habían comentado, lo vamos a reforzar. Y recuerden que con un solo síntoma las embarazadas deben ser hisopadas, no es necesario que estén, que presenten más de un síntoma como el resto de la población. No sé si tienen alguna otra duda. ¿Alguna duda? Van a Todo tener bien, estuvo bien, Moni. Bueno. Muy clara, Mónica, muy clara. Bueno, María Julia, la doctora María Julia Cuetos es la referente del área de obstetricia de la Dirección de Salud Perinatal y Niñez de la Nación. Es una persona que siempre nos acompaña y que es muy clara en su presentación, así que estamos esperando para ella, para que nos presente su... Vamos a ver si se ve. Buenos días a todos, todas, todes. Primero, Mónica, gracias por la invitación, gracias por la posibilidad de compartir este espacio de encuentro entre ustedes en un momento donde la verdad que es bastante agobiante y preocupante por lo que nos está pasando con las personas gestantes. Cuando digo personas gestantes me refiero a la persona en estado grávido puerperal, porque uno a veces habla de gestante y dice dónde queda el puerperio. O sea, generalizamos gestante incluyendo a la persona en estado grávido puerperal. Y una de las cositas que yo también quería aprovechar el espacio es para pasarles este enlace para que cuando ustedes quieran consultar algún material del ministerio sepan cómo buscarlo, porque acá en bancos de recursos hay tanto material para los profesionales como para los equipos de salud. Y si hablamos específicamente de todo lo que es relacionado a la infección por SARS-CoV-2 o la COVID-19, también en este enlace pueden encontrar, así como pueden encontrar la actualización de las recomendaciones, que es el tema por el cual hoy me han convocado y por el que estamos todos acá reunidos, y que estas recomendaciones, que es un análisis continuo de la evidencia, en realidad desde la Subsecretaría de Estrategias Sanitarias se convocan a todas las direcciones, a todas las áreas, a todos los sectores que del Ministerio están involucrados de una manera u otra, tanto con la persona gestante como para el recién nacido,
para poder realizar estas actualizaciones de las recomendaciones que les vamos a compartir, o sea que siempre son actualizaciones interdisciplinarias. Y también en esta nueva actualización se incorporó la estrategia de la inmunización para las personas gestantes y en periodo de lactancia, así como también están basadas en los cambios que, bueno, ya escuchamos que tanto Mónica como Andrea, se me había olvidado el nombre, como Andrea, hablaron del aumento de la frecuencia de la mortalidad materna asociada a la evolución de aquellas pacientes que tienen la infección por COVID-19, y entonces es necesario y propone justamente optimizar los procesos y la gestión de los servicios que atienden a las personas en estado grávido puerperal y a sus recién nacidos. Y si nosotros nos recordábamos las recomendaciones de hace un año, de abril 2020, estas recomendaciones decían que no había diferencia en cuanto a la evolutividad si comparábamos los grupos de personas gestantes en comparación al mismo grupo etario, pero no gestantes. Y también decíamos que la infección por SARS-CoV-2 parecía no tener influencia sobre el parto prematuro. Hoy sabemos que es todo lo contrario. Se produjo un giro completo de la evidencia. El cambio ha sido radical y estas son las primeras diferencias en las recomendaciones de junio del 2021, en la que dice que las personas gestantes presentan un riesgo mayor de evolucionar hacia formas severas de la enfermedad, y esto está visto justamente por el mayor ingreso de las personas en estado grávido puerperal a las unidades de terapia intensiva, así como los mayores requerimientos de asistencia respiratoria mecánica, y como dijo Andrea, el riesgo es mayor en el tercer trimestre, así como también se ve la asociación de parto prematuro, que también lo presentó Moni en una de sus diapos, por lo que podemos decir que el estado grávido puerperal justamente es un momento de altísima vulnerabilidad frente a la infección por SARS-CoV. Además de esto, también sabemos, como dijeron quienes me precedieron en las presentaciones, tanto Mónica como Andrea, que las comorbilidades en las personas gestantes hacen o agravan la evolución de la infección por SARS-CoV-2. Y algunas de estas comorbilidades en las que hay que prestar mucha atención son tanto la diabetes pregestacional, preexistente, como la diabetes gestacional, la hipertensión, ya sea crónica o inducida por el embarazo, la obesidad, enfermedades cardiopulmonares, renales, los tratamientos con las pacientes que están inmunodeprimidas. Entonces, teniendo en cuenta todas estas cuestiones, este enfoque en el cambio de estas recomendaciones, sabemos que la evolutividad es diferente. Entonces hay que poner el foco en dos ejes. Uno es la atención, los procesos de atención, y otro es la gestión de servicios. ¿Por qué es importante trabajar en todos estos procesos? Bueno, para nosotros del Ministerio de Salud en la Nación es muy importante lo que todos ustedes nos cuentan, o sea, el trabajar codo a codo con las jurisdicciones, que nos cuenten lo que pasa en las distintas maternidades, lo que pasa con cada una de los análisis de las muertes maternas, nos muestran que hay demoras. Demoras en los distintos momentos del proceso de atención. Entonces, si reconocemos que hay demoras, el enfoque de estas recomendaciones justamente está puesto en trabajar el tema de las demoras. ¿Y cuál es la primera de las demoras en los procesos de atención? Es reconocer el problema. Acá, ¿cuál sería el problema presentado? Bueno, el año pasado decíamos que no había afectación de la persona gestante, y esto quedó muy aferrado y muy grabado a fuego tanto en la población como en la mayoría
de los equipos de salud. Entonces, sabiendo que este es un problema, lo que el año pasado transmitimos, lo que hay que hacer es difundir y comunicar que hubo un cambio en este concepto, que la población gestante es altamente vulnerable. Y esa difusión y esa comunicación hay que hacerla, tanto a la población, para que la población sepa y pueda ayudarnos, porque ellos son los primeros que tienen que saberlo para poder acudir en tiempo y forma, pero también a los equipos de salud. Porque, a ver, yo estoy seguro que todos ustedes, o la gran mayoría de ustedes, que hacen perinatología, que está su quehacer diario ligado a la obstetricia, saben de esto. Pero todos los que conforman el equipo de salud tienen este concepto. Entonces, por eso no tenemos que hacer distinción y creo que tenemos que trabajar con todo el equipo de salud, comunicando todo el tiempo, aunque parezcamos insistentes y repetitivos, en que la embarazada hoy es una población de altísimo riesgo. Y si seguimos con las demoras, ¿cuál sería la segunda demora? Bueno, es la búsqueda de atención. Entonces, en este contexto de pandemia, justamente sabiendo que la búsqueda de atención es un problema, tenemos que ser inventivos y crear un sistema especial de seguimiento. Hay que invertir los roles. Esto es así. No tenemos que esperar que la población gestante acuda a buscar la atención. Tenemos que el sistema de salud salir a buscar a esta población de pacientes que son altamente vulnerables. Entonces, acá cada uno va a ser inventivo, cada uno, digo, en cada jurisdicción, en cada grupo de trabajo, en cada región, salir a buscarlo. ¿Y cómo hacemos esa búsqueda? Yo estaba viendo que Mónica decía, ustedes tienen distintos sistemas de registro, como el sistema CISA, el SAMED, el Infosalud, el sistema de gestión COVID. Bueno, en todos estos registros que uno tiene, hay que detectar cuáles son aquellas pacientes gestantes que han hecho un test y o que son sospechosas, o así mismo, cuando uno hizo una búsqueda de una persona positiva, siempre cuando uno lo llama a averiguar si en esa casa hay algún conviviente que puede ser que esté embarazado o que sospeche estar embarazado. Entonces, primero, haciendo esa búsqueda activa de todos los reportes de resultados positivos, hay que hacer el seguimiento telefónico. Ya sé, me van a decir, el seguimiento telefónico lo veníamos haciendo. Sí, se hacía el seguimiento telefónico, pero era un seguimiento telefónico más que nada enfocado a COVID, a síntomas COVID, clínico de COVID, y en general lo podían hacer o técnicos o personas entrenadas en estos llamados o de distintas áreas. Y uno enfocaba a ver si la paciente, cuando llamaba, quien le había dado la prueba positiva, síntomas específicos de COVID. Esto hay que cambiarlo. Y hay que sumar en este seguimiento a alguien que tenga conocimiento de la obstetricia. ¿Por qué? Porque cada vez que hay una sospechosa o una positiva que es embarazada, hay que hacerle un seguimiento diferente. Además del clínico por COVID, hay que ver si tiene comorbilidades obstétricas, si no las tiene. Entonces, por eso es importante en ese seguimiento, que lo tiene que hacer alguien que esté relacionado específicamente con la obstetricia, con la especialidad, que conozca a la persona gestante, pero que a su vez tenga un chequeo. ¿Por qué? Porque al tener un checklist de factores de riesgo, va a evitar olvidos, porque obviamente uno a veces en los llamados telefónicos puede cometer errores. Entonces, para que estos errores podamos disminuir al mínimo posible, hay que tener una lista de chequeos donde uno tenga escrito todas las cuestiones que uno tiene que charlar, hablar y preguntarle o buscar cuando hace esa llamada telefónica a cada una de estas embarazadas.
Entonces, si cuando nosotros implementamos este sistema especial de seguimiento, luego de hacer la llamada telefónica y el cotejo con el chequeo de este listado, surge que hay alguna persona gestante que, aunque no tiene síntomas COVID, tiene factores de riesgo o comorbilidades, obviamente que si tiene síntomas COVID, eso ya lo damos por descartado, que uno le indica hacer la evaluación y articula los medios para hacer la evaluación. Pero si no tuviera signos COVID, pero tiene comorbilidades, ahí es muy, muy importante hacer una evaluación presencial de esa persona gestante. Esta evaluación tiene que tener algunas características. En general, uno tiene que tener articulado ya un circuito de cómo quien llama por teléfono va a articular para decirle a esa persona gestante a qué lugar debe concurrir. Por eso hay que en la gestión trabajar de cómo es el circuito tenerlo preestablecido, hay que protocolizarlo, y acá las instituciones, y no hablo del primer nivel, sino que hablo de las instituciones, tienen que hacer un esfuerzo porque son las que tienen que tener la responsabilidad de hacer la evaluación clínica y obstétrica de estas pacientes que aunque no tengan síntomas COVID, tienen comorbilidades, porque esta es una de las demoras que así podemos evitar. ¿Y por qué digo un establecimiento? Primero porque hay que tratar de resolverle en forma rápida y completa toda la evaluación. Y a veces es muy difícil que en un primer nivel de atención tenga el médico obstetra, el clínico, pueda disponer de imágenes, pueda disponer de laboratorio. Entonces, esto debe hacerse en las instituciones y debe estar acordada también por las características que ese embarazo tiene, dependiendo de los factores de riesgo, la edad gestacional y los niveles de atención, a qué institución la voy a derivar. Es importante que esto esté articulado y charlado con cada una de las instituciones para después, cuando llega el momento de solicitar esta evaluación presencial, no empiecen los problemas y además evitar las demoras, porque esto tiene que ser muy ágil. Y otra cuestión muy importante, esta evaluación, como acá hay muchos licenciadas y licenciados en obstetricia, esta evaluación debe ser hecha por el médico obstetra. ¿Por qué? Porque es un embarazo de riesgo. Sabemos que los licenciados y las licenciadas en obstetricia controlan embarazos de bajo riesgo, colaboran y participan del alto riesgo, pero no puede estar a cargo exclusivamente de ellos la evaluación clínica de estas pacientes que pueden tener comorbilidades. Lo que también hay que tener presente, que muchas veces uno le dice a la paciente, vaya a tal o cual lugar, obviamente hay que decirle que vaya a tal o cual lugar, respetando siempre las medidas de protección, que concurra con barbijo, que avise, que mantenga la distancia necesaria, pero muchas veces no tienen un medio propio de transporte. Y también entonces hay que proveerle un transporte para que pueda ir a realizar esa evaluación. No necesariamente tiene que ser una ambulancia, pero sí hay que proveerle un transporte y avisarle a ese transporte que espere cuál va a ser el resultado de la evaluación, porque esa paciente puede tanto quedar internada como seguir su control ambulatorio y en la institución le dirán cuándo tiene que retomar al control. Acá le voy a hacer un paréntesis, porque charlándolo con Mónica, en mi pueblo diría que a veces uno da la misa y toca las campanas. Y es así, porque esto que yo les estoy contando, no se los estoy contando de atrás de un escritorio como algo posible de hacer. También lo hago en el territorio. O sea, yo trabajo en La Matanza también, donde somos 6 instituciones que atienden nacimientos. Ustedes saben que La Matanza tiene más de 1,5 millones de habitantes y hacemos el seguimiento con un grupo telefónico, hacemos el seguimiento de todas las personas gestantes y cuando detectan
alguna de estas personas con comorbilidades, me las pasan a mí y yo soy la que articulo con los jefes de obstetricia de los hospitales a dónde debe de ir la paciente a controlarse, porque esto justamente hay que involucrar sí o sí a todos los jefes de las obstetricias de todas las instituciones. Así que acá me permití hacer esta salvedad porque no es difícil de hacerlo. Yo lo hago y por eso doy fe de que es fácil y da buenos resultados. Y si seguimos con el eje de las demoras y de cómo se va presentando esto en las recomendaciones, tenemos la tercera, que es la atención oportuna. Y cuando hablamos de atención oportuna, y de esto ya Mónica dijo algo, es que se le debe dar prioridad a la persona gestante. ¿Dónde se le debe dar prioridad? Se le debe dar prioridad en los triage de ingreso a los establecimientos de salud, porque no nos olvidemos que cada establecimiento de salud tiene una característica diferente. Hay algunos que son maternidades exclusivamente, hay otros donde las maternidades están en hospitales que son generales, a veces la cola de triage es única, a veces están diferenciados los lugares de ingresos, son más de uno, pero siempre hay que darle prioridad a la persona gestante al ingreso en los establecimientos de salud en el triage. También hay que darle prioridad en aquellos lugares donde se hacen los testeos, así como en el laboratorio hay que darle prioridad al procesamiento de las pruebas diagnósticas para las personas gestantes. Y como dijo Mónica, en el banco viene la gente y le dice adelante a la señora embarazada. En el supermercado hay una fila que dice exclusivo embarazada. Bueno, en los establecimientos de salud también debería haber una fila que fuera exclusiva para las embarazadas o una entrada que fuera exclusiva para las embarazadas, porque ha habido momentos, y esto lo hemos recogido de las reuniones que ya les cuento, hacemos con las distintas jurisdicciones, donde la persona gestante ha esperado en una sala general de pacientes sospechosos de COVID más de 3 horas. Esto no puede ser, esto es una demora que claramente nos corresponde a nosotros, cuando estamos en gestión, tratar de mejorarla y de cambiarla. Y por último, si hablamos de la cuarta demora, es la demora en recibir un tratamiento oportuno y de calidad. Entonces, acá lo que tenemos que poner énfasis en que en la internación el seguimiento debe ser interdisciplinario. Ese seguimiento interdisciplinario entre la obstetricia, la clínica, la neonatología, la infectología, la terapia intensiva. Y cuando digo seguimiento interdisciplinario, es todos juntos seguir a la paciente. No es, está internada en un servicio y viene el otro y le hace una interconsultita rapidita y se va. No, esto es sentarse, charlar juntos la paciente, evaluar juntos la paciente, ver juntos la paciente para tomar las decisiones conjuntas más oportunas. Yo no me voy a detener en tratamiento porque después la doctora Sakalik va a abordar este tema. Pero sí, lo que yo quiero hacer hincapié, que dadas a veces las características institucionales, edilicias, digamos, de cada institución, las pacientes pueden internarse, tanto en el sector COVID de obstetricia, como en un sector COVID de clínica médica, o en el sector COVID que la institución haya destinado. Sea donde sea, la evaluación y el seguimiento debe ser en conjunto. No puede ser de obstetricia y que venga infecto o UTI a hacerle una interconsultita, o estar en UTI y que obstetricia vaya nada más que ocultar los latidos o hacer el ecodoppler y nada más. No, hay que sentarse, estar viendo juntos a la paciente y charlar y abordar cada caso en conjunto, porque esta es la mejor manera de tomar las decisiones oportunas y adecuadas en lo que hace al tratamiento. Y esto, aunque no hace a las demoras, sí hace a la gestión, y quiero también detenerme un poquito
en todo esto, porque después de hacer reuniones durante más de un año con todos, hemos visto que muchas veces, tanto a nivel central como a nivel institucional, cuando se forman los equipos o los comités de crisis, quienes conforman estos equipos, en general, son infectólogos, epidemiólogos, los clínicos, los terapistas, y los obstetras quedan afuera, en la gran mayoría de los lugares. Obstetricia debe ser parte de estos equipos decisores. ¿Por qué? Justamente por lo que venimos viendo, que la persona gestante es altamente vulnerable en esta infección por SARS-CoV-2 y necesita también una organización institucional, tanto la obstetricia como la neo, diferente. Hay que priorizar, como dijimos, tanto el triage como el lugar de testeo, como los resultados de laboratorio. Entonces, sí o sí, obstetricia, mejor dicho, la perinatología debe estar sentada en esta mesa de equipos decisores, ya sea tanto a nivel institucional, como a nivel regional, como a nivel central. Esto es muy importante para nosotros tenerlo en cuenta y que se le dé prioridad. También, pensando en todo lo que presentó Mónica y Andrea en la primera y en la segunda presentación, nos dieron datos. Y estos datos, ¿dónde se originan? ¿Dónde iniciamos estos datos? En aquella persona que hace un pedido de una prueba o en aquella persona que carga a veces en una computadora sin tener el pedido en papel. Pero no nos olvidemos de consignar nunca embarazo o puerperio, ya sea en el pedido o en la computadora. Por eso yo les pido, por favor, que quien completa una orden o quien carga en la computadora, pregunte y repregunte, ¿usted está embarazada? Porque a veces solamente miramos a la persona y si nos impresiona, porque es una gestación del tercer trimestre que está embarazada, lo anotamos. Pero por ahí es una gestación del primer trimestre donde a simple vista no nos podemos dar cuenta. Entonces siempre hay que preguntar, ¿es sospecha? ¿Usted cree? ¿Usted está embarazada? ¿Usted tuvo un parto o tuvo una cesárea? ¿Cuándo fue? ¿Está amamantando? No nos olvidemos nunca de consignar esto, porque estos datos son los que se cargan y son los que originan todos los datos CISE. Los datos son información y la información es sumamente necesaria para generar estrategias y generar acciones. Sin esto no podemos gestionar. La información es acción y la información, ¿dónde se origina? En cada uno de ustedes, en todos los que hacemos o formamos parte del equipo de salud. Y este sistema de salud pública, también quiero reforzar, no solamente involucra a los hospitales o a las instituciones públicas. Salud pública es todo, es lo público y lo privado. Este es un concepto que también tenemos que tenerlo muy en claro. Así que trabajemos en el nivel que trabajemos, estamos haciendo salud pública cuando en salud trabajamos. Y por último, para terminar la presentación, y también lo dicen las recomendaciones, la persona gestante tiene derecho al acompañante aún en tiempo de pandemia. Y es esta otra de las razones por la cual obstetricia debe estar en la mesa de gestión de los equipos decisores. Porque en muchas instituciones los comités de crisis son los que han prohibido la entrada del acompañante. La ley 25.929 da el derecho a la persona gestante de tener su acompañante independientemente del momento en que se trate. Así que nada más y muchas gracias. Muchas gracias, María Julia. Muy clara la presentación. Me parece que seguramente van a haber preguntas al respecto.
Pero ahora no sé si alguien quiere hacerle una pregunta en este momento a la doctora. Yo me puedo quedar hasta el final, así que si quieren que presenten primero todos y hacemos las preguntas al final, no tengo problema. Bueno, lo que quería decirles es que, bueno, hay un montón de gente que ha querido ingresar y no pensábamos que íbamos a tener esta convocatoria, así que se pueden ingresar hasta 100 personas, así que esta conferencia va a quedar grabada para que se pueda difundir al resto de los equipos que no han podido participar. Que, bueno, muchísimas gracias a todos los que están y continuemos. Sí, se ve bueno, perfecto. Vamos nosotros. Arranco, Mónica, cuando me digas. ¿Ahora? Ok. Ahora. Bueno, yo voy a tratar de no aburrirlos, lo cual es un desafío, hablando de vacunas, con algunos temas que a ustedes les toca de cerca con respecto a la campaña nacional de vacunación contra la COVID-19 que estamos llevando adelante desde el 28 de diciembre. Primero, algunas cosas que pueden parecer obvias, pero que me parece que están buenas aclararlas para que todos tengamos los mismos conceptos en esta época donde hay tantas falsas noticias circulando. Lo primero que quería recordarles, porque se habla livianamente de como palabras que son sinónimos y no lo son, el término eficacia y efectividad. Nosotros, los que trabajamos en vacunas, siempre hay una tríada clave que es eficacia, inmunidad de rebaño para llegar a la efectividad. La eficacia es nada más ni nada menos la capacidad que tiene una vacuna de prevenir la enfermedad o bien las formas graves o bien disminuir o impactar directamente sobre la letalidad de la enfermedad en cuestión. Para nosotros es clave tener una vacuna eficaz, responde a la pregunta que nos hacen seguramente todos nuestros amigos, nuestros familiares, y en esta época más, esta vacuna es buena, ¿qué tal es la vacuna Sputnik? ¿Qué tal es la de AstraZeneca? Eso es eficacia. La vacuna que tiene un ensayo clínico controlado, randomizado, doble o triple ciego, que respalda que es realmente útil, por lo menos tiene una eficacia mínimo del 50% para poder disminuir o bien las formas graves de enfermedad, en el caso de COVID, o bien disminuir la mortalidad de la enfermedad, como ocurre en el caso de vacunas COVID. Entonces, eficacia responde a la pregunta común de ¿esta vacuna es buena para protegerme contra determinadas cosas? La inmunidad de rebaño, que ustedes habrán escuchado mucho en este último tiempo, tiene que ver con la capacidad que tiene de, si nosotros tenemos una población objetivo vacunada en gran cantidad, esa población vacunada actúa como escudo protector para aquellos que no se vacunan. No se vacunan porque tienen alguna contraindicación, no se vacunan porque no quieren, no se vacunan porque son antivacunas. Bueno, cuando la cantidad de vacunados es muy importante, esos no vacunados, que son estas 3 ovejas que vemos acá, se ven protegidas de manera indirecta. Ahora, todos se preguntan cuándo vamos a tener la inmunidad de rebaño con vacuna COVID. Y hay que saber que la inmunidad de rebaño se puede calcular, se puede proyectar, prever a partir del R0 de cada enfermedad. Y no es igual para las distintas enfermedades contra las que vacunamos en la práctica médica diaria. Por ejemplo, a modo de curiosidad, para tener inmunidad de rebaño y no tener brotes de sarampión, necesitamos un 95% de la población vacunada. Para no tener reemergencia de polio, necesitamos un 80% de la población objetiva vacunada. Y la pregunta del millón es, ¿y para no tener COVID, cuánto necesitamos de la población objetiva vacunada? Hasta hace poco decíamos 65 a 70% de la población objetivo vacunada para poder empezar a rebañar y tener un efecto indirecto protector. ¿Por qué digo hasta hace poco tiempo? Porque a partir del surgimiento de variantes que tienen mayor potencial de contagiosidad, probablemente ese porcentaje que tengamos que alcanzar para tener inmunidad de rebaño, inmunidad de grupo o colectiva, sea más cercano al 75% que al 70%. Entonces, en conclusión, nosotros decimos, ¿cuándo voy a tener efectividad vacunal? Cuando yo tenga una vacuna eficaz,
y cuando tenga inmunidad de rebaño. ¿Qué quiere decir? Mi estrategia de vacunación va a lograr efectividad si tengo una buena vacuna y vacuno a gran parte de la población objetivo. Yo puedo tener la mejor vacuna del mundo y nadie se quiere vacunar y mi estrategia de vacunación no va a alcanzar la efectividad. Ahora, puedo tener una vacuna más o menos, no muy eficaz, y vacunar a mucha gente y tampoco voy a lograr tener efectividad en mi estrategia de vacunación. Conclusión, necesitamos vacunas eficaces. Las vacunas que tenemos en Argentina, en el componente de 2 dosis completos, tienen una eficacia alta, y todas tienen una eficacia alta, sobre todo para prevenir las formas graves y las complicaciones y para disminuir la letalidad. Tenemos que lograr escalar la vacunación y lograr que la mayor cantidad de población objetivo se vacune para acceder a la inmunidad de rebaño, y de esa manera vamos a poder empezar a visibilizar el impacto en tener una estrategia de vacunación que sea efectiva. Estas son las 4 grandes plataformas de las vacunas que nosotros escuchamos a diario en todos los medios de comunicación y de la que se habla tanto. Las vacunas desarrolladas en plataformas de ácidos nucleicos, que son las más innovadoras, las más nuevas, las vacunas de vector viral, que son vacunas que tienen un largo recorrido anterior, las vacunas de subunidad proteica y las vacunas de virus inactivados, que tal vez sea la plataforma más vieja, la que todos conocemos. Yo muy brevemente voy a hablar de cada una de estas plataformas para que nos orientemos y podamos encasillar sistemáticamente a las vacunas que escuchamos a diario, a qué plataforma conoce, a qué plataforma responden, y posteriormente decir las novedades o en qué se ha innovado con respecto a la estrategia de vacunación en embarazadas en la República Argentina. El primer grupo de vacunas, que son las vacunas de ácidos nucleicos, en este caso, las que conocemos todo el tiempo, pero no tenemos disponible en nuestro país, son la vacuna de Moderna y la vacuna de BioNTech Pfizer, la vacuna de Pfizer. ¿Qué hacen estas vacunas? Estas vacunas toman un segmento del ARN del coronavirus, este segmento que vemos acá, ese segmento, ¿qué es lo que tiene? La receta tiene la codificación para que nuestro cuerpo, cuando ingrese en formato de vacuna ese segmento de ARN, pueda generar proteínas en espiga, las spike. De esa manera, nuestras células van a presentar en la superficie la proteína en espiga, nuestro sistema inmune los va a reconocer y va a generar anticuerpos. Es algo que parece bastante sencillo, pero el tema es que si nos inyectan en la vacuna ese segmento de ARN que codifica la receta para producir proteínas en espigas, se colocara simplemente sin ningún tipo de protección, las ARNasas que tenemos en nuestras células lo destruirían inmediatamente. Por eso, a estas variantes de vacunas, a ese segmento de ARN se lo envuelve en una cápside lipídica, que es la que lleva a que, para poder conservar esa cobertura grasa que protege de la acción de las ARNasa, para poder preservarla necesita temperaturas muy extremas de conservación. La vacuna de Pfizer necesita menos 70 grados, por ejemplo, para conservarse. Se debe conservar en ultrafreezer. Conclusión, son vacunas innovadoras, son plataformas nuevas, no había previamente vacunas desarrolladas con estas plataformas de ARN, son, en su mecanismo, han demostrado tener una alta eficacia y un alto perfil de seguridad, y lamentablemente todavía no las tenemos disponibles en la República Argentina. El segundo grupo de plataformas son las plataformas de vacunas a vector viral, que no son tan nuevas, sobre todo porque la plataforma viral del Instituto Gamaleya desarrolló la vacuna contra ébola, que fue la pionera en lograr controlar el brote de ébola en África en el 2014. Por lo tanto, el Instituto Gamaleya tenía ya un camino recorrido en el desarrollo de vacunas. De estas vacunas de vector viral tenemos la vacuna de AstraZeneca, que es la vacuna de Oxford, que es la Covishield procesada en el Serum Institute de la India. Tenemos la vacuna de CanSino, la Sputnik del Instituto Gamaleya, y la vacuna de Janssen o Johnson & Johnson. Estas vacunas de vector viral, ¿en qué consiste, para decirlo en términos claros? También llevan el segmento de ARN que transporta la receta para que nosotros podamos producir los anticuerpos
contra la proteína en espiga del coronavirus. La diferencia es que el ARN, en vez de ir solito, envuelto en una nucleocápside lipídica, va dentro de un vector, de un virus, en este caso adenovirus, que actúan a modo de delivery, llevando adenovirus inactivados, no replicativos, o sea, adenovirus muertos, que llevan ese segmento de ARN en la vacuna con la receta para generar proteínas en espiga y de esa manera generar la respuesta inmune. El tema es que los adenovirus que se utilizan como vectores, como delivery para llevar ese ARN, varían según la vacuna. En el caso de la vacuna de AstraZeneca, el adenovirus que lleva el ARN es el mismo en la primera y en la segunda dosis. Ustedes saben que vacuna de AstraZeneca no hay componente 1 y 2. Es toda la misma vacuna que se utiliza para primera y segunda dosis. Utilizan el adenovirus 26. La vacuna Sputnik del Instituto Gamaleya utiliza el adenovirus 26 para el componente 1 y el adenovirus 5 para el componente 2. Y ese adenovirus 5, que es muy difícil de conseguir en laboratorio, de poder producirlo, es lo que genera también la demora en la producción del componente 2 de la vacuna. Entonces, AstraZeneca usa adenovirus 26 únicamente, Sputnik utiliza adenovirus 26 para la primera dosis y adenovirus 5 para la segunda. Al ser diferentes vectores virales, ese es el fundamento que tiene el Instituto Gamaleya también de la respuesta inmune más robusta a la segunda dosis. Y después tenemos otras vacunas, como la vacuna de CanSino, que ustedes también habrán empezado a escuchar en el último tiempo, que tiene la particularidad que es una única dosis y que utiliza como vector, como delivery, al adenovirus 5. Por eso es una de las posibilidades de utilizarla en reemplazo de la Sputnik componente 2. Y la vacuna de Johnson o Janssen también es una única dosis y utiliza el adenovirus 26. Por lo tanto, son todas similares, parecidas. Por supuesto que hace falta evidencia para poder asumir la intercambiabilidad en las vacunas y en esa línea es el ensayo que se va a comenzar a realizar en Argentina con respecto a intercambiabilidad básicamente de Sputnik con vacuna de AstraZeneca. Entonces hemos visto vacunas de ARN que no las tenemos en el país, vacunas de vector viral, de las cuales en nuestro país tenemos AstraZeneca, Covishield y Sputnik, y probablemente en un plazo no muy largo tengamos la vacuna de CanSino, y después tenemos vacunas de subunidad. En este caso, en la vacuna no viene el segmento de ARN para que nuestras células codifiquen y produzcan proteína en espiga, sino que directamente en la vacuna lo que se coloca son las proteínas en espiga. Se le saca al coronavirus las proteínas en espiga y se procesan y se inyectan en formato de vacuna. Esa vacuna es la vacuna Novavax, que tampoco la tenemos disponible por el momento en el país. Y la última plataforma, de las más comunes, son las vacunas con virus inactivados, que son las más conocidas. ¿Por qué? Porque en el calendario tenemos muchas vacunas inactivadas, como la vacuna antigripal, la vacuna de hepatitis A, la vacuna Salk contra la polio. Por eso decimos que son plataformas viejas conocidas, donde el virus es inactivado, muerto por métodos físicos o químicos, y ahí tenemos toda la saga de vacunas de origen chino. La vacuna de Sinovac, que es la vacuna que utiliza Chile, la vacuna de Sinopharm del Wuhan Institute, la vacuna de Sinopharm del Beijing Institute, que es la que usamos nosotros. Estas vacunas son inactivadas, son seguras, también han demostrado ser eficaces con el esquema, sobre todo con el esquema completo de 2 dosis. Tienen la ventaja que la segunda dosis hay disponibilidad y que se puede aplicar entre los, alrededor de los 28 a 30 días, lo que nos asegura poder tener esquemas completos. Entonces los remarco a ustedes porque es una vacuna candidata muy buena para las mujeres embarazadas, por ejemplo. Haciendo hincapié ahora, luego de este breve repaso y para ir cerrando de qué se ha hablado, qué se ha decidido, en realidad la Comisión Nacional de Inmunizaciones hace recomendaciones que después el Ministerio de Salud asume o no. En el caso de las recomendaciones, estos lineamientos ustedes pueden acceder de manera permanente
en la página web del Ministerio de Salud de la Nación, son del 10 de junio del 2021, y en esos lineamientos técnicos surgió específicamente el tema de las personas gestantes o en periodo de lactancia. Ustedes saben que al principio de la campaña vacunábamos a embarazadas en la primera etapa que pertenecieran a los grupos estratégicos o de alta exposición. En el fundamento, por ejemplo, si era una profesional de la salud que estaba con alta exposición, si uno hacía la evaluación riesgo-beneficio, claramente el beneficio superaba el riesgo de aplicarse la vacuna. Pero se fue avanzando en la estrategia de vacunación un poco en base al análisis epidemiológico y del impacto que estaba teniendo la COVID en las mujeres embarazadas. Entonces, al principio de pasar de la evaluación de grupos de riesgo, grupos estratégicos y después de mujeres embarazadas con las comorbilidades que están contempladas para el resto de la población, ahora ya se pasó a una apertura de la vacunación para todas las mujeres embarazadas. Ahora, hay que hacer la diferencia que no se trata de la vacuna antigripal, que simplemente hago la orden médica y la paciente va y se vacuna, sino que esto busca que sea una instancia de análisis entre el médico obstetra, el médico que hace el control de embarazo y la mujer embarazada. La mujer embarazada tiene que saber que no hay ensayos clínicos que hayan incluido embarazadas, tiene que saber cuál es el riesgo de padecer la COVID cursando un embarazo y en función de eso evaluar los riesgos y beneficios junto con su médico, con su familia o con su grupo de apoyo y de esa manera tomar la decisión. Pero no es una cuestión de decisión propia sin consulta previa al médico, sino que por eso decimos que requieren la orden médica para poder inscribirse y para poder acceder a la vacunación. Trata de que la vacunación sea precisamente un acto, una decisión elaborada, consensuada, que cuente, que la pueda tomar luego de haber recibido toda la información que exista. A partir de eso sale esta sugerencia. Yo debo decir que si bien entiendo cuál es el espíritu, la realidad es que no hay ninguna contraindicación para aplicar ninguna de las vacunas disponibles en la Argentina para las mujeres embarazadas. Sí sabemos que existe mucha controversia y discusión con respecto a la vacuna de AstraZeneca, Covishield y los eventos trombóticos que se han desarrollado, por lo que en este contexto de disponibilidad de dosis, en una situación donde la embarazada tiene turno y asiste al centro de vacunación habiendo disponibilidad de dosis, consideramos la vacuna de AstraZeneca / Covishield no como la de primera elección, sino que la embarazada puede optar por recibir Sinopharm, que es una vacuna inactivada, o recibir vacuna Sputnik, que es una vacuna vector viral. Y en el caso, a lo que yo quiero aclarar es que en el caso que no haya disponibilidad de Sinopharm ni de Sputnik, el riesgo siempre es menor vacunándose que si no lo hace, y por lo tanto, de haber solamente disponible vacuna de AstraZeneca, no es una contraindicación el embarazo para poder recibirlas. Por lo tanto, otro punto importante es que no se requieren pruebas previas de embarazo para recibir la vacuna. Sí se requiere la inscripción previa en la página web www.mendoza.gov.ar. Eso lo hacemos sobre todo para poder tener después el seguimiento y liberar el segundo turno y que no queden esquemas incompletos. Que la mujer embarazada sepa que si la segunda dosis le toca en el contexto del puerperio o más allá, también la va a recibir, y que hoy por hoy tenemos disponibilidad de las 3 vacunas para poder vacunarlas, así que hay que incentivar fuerte, hay que convencerlas, hay que transmitirle cuál es el riesgo de exposición al padecer la enfermedad, a las eventuales complicaciones, y saber que hoy por hoy la evidencia marca que los beneficios superan ampliamente los riesgos de vacunarse cursando un embarazo independientemente de la edad de gestación, porque eso también se aclaró en la Comisión Nacional de Inmunizaciones, que no habría ninguna contraindicación para preferir una u otro trimestre de gestación. Otro dato, para aclararles, todavía no está aprobada en Argentina la coadministración con otras vacunas, eso es importante saberlo. No porque vaya a pasar algo, sino porque queremos limpiar de eventuales eventos adversos, los eventos adversos de COVID, para poder analizarlos de manera correcta. Por lo tanto, les pedimos siempre 14 días
antes o 14 días después el intervalo para aplicarse las otras vacunas de embarazo, tanto antigripal como triple bacteriana acelular y eventualmente vacuna hepatitis B, en el caso que sea una mujer embarazada que no tenga un esquema completo. Así que bueno, eso es todo por mi parte y quedo a disposición. Gracias, Mónica. Gracias, Iris. Bueno, perdona a los que no conocen a la doctora Iris Aguilar, que no la presenté como corresponde, es la jefa del programa de inmunizaciones. Es nueva en inmunizaciones, por eso no la conocen. Algunas personas. Tiene más años en inmunizaciones que de vida. Más o menos. Bueno, le vamos a dar, no sé si quieren alguna duda, preguntarle a la doctora Aguilar. Yo le quiero preguntar a la doctora Aguilar, ¿cuánto falta para incluir las puérperas? Mira, esa es una muy buena pregunta. El tema es que, me está llamando la ministra, el tema es que yo creo que pasa básicamente por la disponibilidad de dosis, Mónica, pero es un tema que está en análisis en la CONAIN, igual que los chicos con los niños menores de 18 años con algunas enfermedades que aumentan el riesgo para COVID, pero es algo que está en carpeta y seguramente en breve se van a incorporar, no tengo dudas. Bueno, muchísimas gracias, excelente la explicación, gracias Iris. Gracias a vos, Moni, por la invitación. No, gracias. Graciela, a ver si podemos ahora. Excelente, Iris, como siempre. También a ver. Mónica, buen ¿Sí? día. Una consulta con las adolescentes Hola. embarazadas, menores de 18 años. ¿Me escuchás? A ver. Que la pregunta es con las embarazadas menores de adolescentes 18 embarazadas. Iris. Sí, Sí, las adolescentes embarazadas por ahora no las podemos vacunar porque no está autorizada la vacuna por parte del ANMAT, pero sí es uno de los grupos de riesgo a analizar en menores de 18 incorporar, porque es una preocupación. Creemos que con el avance, ustedes no sé si se enteraron que la semana pasada Sinopharm en China autorizó el uso de la vacuna, de su vacuna en personas de 8 a 18 años, por lo tanto ahí se abre una puerta como para poder vacunar a menores de 18, yo creo que a la brevedad. Bien. ¿Podría hacer un comentario? Sí. ¿Sí? Que me da la impresión que la mayor preocupación de las embarazadas e incluso del personal también de salud es la vacunación en el primer trimestre del embarazo. O sea, al principio. Es como la mayor preocupación. No, o sea, la doctora Aguilar fue más que clara. Las nuevas recomendaciones son justamente para las personas gestantes y que amamantan, que a pesar desde que de febrero la CONAIN había habilitado esos dos grupos de gestantes a vacunar, que unas eran el grupo de personal estratégico y el otro era el grupo de gestantes con comorbilidades. A partir de junio incorporaron a todas las gestantes y que justamente las menores de 18 todavía no hay aprobación de vacuna, por lo cual la menor de 18, aunque esté en proceso gestante, por ahora no está en el grupo a vacunar y que, como decía Iris, es lo que se está evaluando y reevaluando permanentemente en la CONAIN, que es la Comisión Nacional Asesora en Inmunizaciones del Ministerio de Salud de la Nación, y que, como yo les decía, en la elaboración de las estrategias intervienen todos los sectores del ministerio, o sea que esto es en base a evidencia y por eso la vacunación en nuestro país es voluntaria, pero además de ser voluntaria, en todo el resto de las gestantes que es sin comorbilidad, es muy importante, y acá volvemos a ver la ley de parto respetado, la información y la decisión informada que debe tomar la persona gestante. O sea, hay que aclarar algo en la vacunación, que normalmente
no debería ser aclarado porque esto es parte de la ley, pero bueno, dado el contexto es necesario aclararlo, que es que la decisión es de la persona gestante, pero es una decisión que toma en base a una información clara y entendible que se le haga de parte del profesional que está controlando su embarazo. Andrea preguntó específicamente si es en algún trimestre del embarazo. Con respecto al trimestre, no se expidieron a ningún tipo de contraindicación dependiendo del trimestre de embarazo. Y Lo que también pasa, la duda es obviamente porque todavía, o sea, al ser una vacuna nueva que recién comienza la vacunación en embarazadas, todavía no hemos visto niños o recién de vacunadas en el embarazo. Es decir, tener la tranquilidad de que no... Obviamente es una vacuna, ahí está Iris ya disponible, obviamente es una vacuna que está en prueba, todavía estamos en etapa, como vos decís, de todavía de saber muchas cosas y por eso la comunicación de todos los efectos de la vacuna siguen registrándose y Iris estaba... Perdón, me llamó la ministra. Sí, estaba reforzando algunas de las cuestiones que habías dicho. Nos preguntó Andrea lo del si se puede colocar la vacuna en cualquier trimestre, porque la población tiene miedo de colocarla en el primer trimestre, que es lo que nos ha pasado, y además que no hay estudios todavía de pacientes que se hayan vacunado en el primer trimestre como para ver la evolución en los recién nacidos. Claro, es que es un tema, es una situación absolutamente excepcional. Es excepcional, por eso decimos hay que darle información y tampoco largarle la responsabilidad a la mujer embarazada que después no sabe para dónde salir. La verdad es decirle, miren, no hay ensayos clínicos hechos. Yo, por ejemplo, no recomendaría la vacuna en el primer trimestre, creo que es por una cuestión de sentido común, porque no tenemos ninguna evidencia que nos respalde y porque hay que ser claros, no tengo el perfil de seguridad en la vacuna precisamente en ese primer trimestre tan sensible y porque seguramente que si pasa algo en ese primer trimestre la culpa será de la vacuna y no está bueno así. Por lo tanto, creo que es un análisis individual y valorar también el grado de exposición y riesgo. Si es una médica que trabaja en unidad de cuidados intensivos, y bueno, hay que replanteárselo, ¿no? Hay que individualizar cada caso, charlar y tomar la decisión más apropiada. Esto que dice Iris es lo mismo que se recomendó en la reunión nacional, los profesionales de la Subsecretaría de Estrategias Sanitarias, los epidemiólogos y los infectólogos, es tal cual lo que dijo Iris. Se puede posponer las primeras semanas de la organogénesis. También convengamos que perdón, yo estoy de guardia. También convengamos que las pacientes en el primer trimestre del embarazo rara vez llegan antes de las 10 semanas al control prenatal. Generalmente llegan después de las 10 semanas. Entre el tiempo que tardan en obtener el turno y el tiempo que se las va a vacunar, prácticamente ya estamos rozando las 12 semanas, o sea, en las 12, 13 semanas del segundo trimestre. No es muy frecuente, y menos hoy en pandemia, que las embarazadas consulten con 5 o 6 semanas de embarazo. Bueno. Pero vos sabés que, Jimena, hola, que estás de guardia, te estoy viendo. Hola. Eso es real, pero ¿sabés qué tiene atípico esto? Que hay una gran ansiedad de todo el mundo, gran ansiedad. Nos pasa a las embarazadas, no le importa la antigripal, no le importa la triple bacteriana, no le importa nada, les importa ponerse la vacuna COVID. Entonces hasta es probable que vayan primero al vacunatorio o a una sede a ver si se pueden vacunar sin certificado médico antes que ir al control prenatal. Así te lo digo, ¿eh? Es tremenda. No, sí, me pasa. Me pasa que me vienen y me dicen, fui al Torito a vacunarme, yo trabajo todo el área de San Martín, en la parte norte del área de San Martín, Montecasero, para allá, y me dicen, fui al Torito y no me quisieron vacunar. No, le digo, que sin certificado no te va a vacunar. Lo otro a tener en cuenta, porque hablamos del trimestre, el inicio del embarazo, pero no hablamos de la cercanía del parto. Es muy importante ante la posibilidad de las trombosis.
¿Hay algún momento límite para vacunar a la embarazada? No, porque el Límite final. mecanismo de trombosis, eso hay que desmistificarlo. Bien. Primero, que no es la primera opción de vacuna AstraZeneca, que no es lo mismo que sea contraindicada. Segundo, que el mecanismo de fenómeno trombótico de AstraZeneca no tiene que ver con un estado de hipercoagulabilidad, con tener trombofilia, con tener antecedentes de trombosis, sino que es una reacción autoinmune de generación de autoanticuerpos a esa vacuna, que te puede pasar a vos, a mí o a cualquiera de manera totalmente aleatoria. Y es muy importante la vacuna, sí o sí, independientemente de la proximidad del parto. ¿Por qué? Porque ya estamos viendo recién nacidos o niños chiquitos, neonatos, menores de 6 meses con COVID, y que la única chance de protección que van a tener son los anticuerpos transplacentarios, por lo tanto no es un tema menor. Y van a ver, no quiero ser bruja, pero que en breve este tema va a ser clave en la cuestión de la COVID en la edad pediátrica. Así que no pierdan la oportunidad si la decisión está tomada y consensuada para vacunarse. Yo igual en el certificado de COVID, que ya me no, lo es hice no es contraindicación la proximidad al parto. No. Bueno, quería hacer una aclaración. A pesar de todo lo que hemos dicho, de los trimestres del embarazo y todo, la recomendación escrita de que puede ser solamente después, en el segundo o tercer trimestre del embarazo, no ha salido, y sí ha salido recomendaciones de las sociedades científicas, como la Federación Latinoamericana de Ginecología y Obstetricia, que puede ser en cualquier trimestre. Por si alguno ha dicho otra cosa, que no se espanten porque, bueno, estamos todos aprendiendo y va cambiando, así que... Además, Mónica, depende de la oportunidad. A ver, si vos vas a un puesto de la Valle y esa mujer no la vas a ver seguramente hasta que esté, no sé, de 30 semanas, y obvio que la vas a vacunar ahí primer trimestre, ¿no? Hay que individualizar la indicación. Sí, no sé si quieren hacerle alguna otra pregunta a la doctora Cuetos, si quieren desmutearse y preguntar, o María Julia, ¿querés comentar algo? El jueves a las 12 me voy a conectar porque quiero estar presente también. Me parecieron sumamente interesantes las presentaciones y bueno, Gustavo, Mónica ya sabe que estoy a disposición para lo que les pueda ayudar en el armado de este grupo de trabajo, para compartir experiencias de lo que nosotros venimos trabajando en el terreno y que hemos armado, por lo menos para evitarle los golpes que al principio nos dimos nosotros. Así ya van ganando algunas cuestiones de errores cuando les comente más o menos cómo nos organizamos. Simplemente que estamos acá todos presentes, quiero recalcar algo que me quedó en la presentación sin decir. El control de la embarazada o el control del embarazo o la asistencia de los cuidados prenatales no deben suspenderse, porque el control del embarazo es una situación de emergencia. ¿Y por qué digo que es una situación de emergencia? Porque pasa en ese momento, no pasa en otro. O sea, hay estudios, la ecografía de la semana 11-14, el scan fetal, la prueba de tolerancia a la glucosa, el test de estreptococo, son momentos del embarazo donde hay que hacerlo. Deben de hacerse en ese momento, no en otro. Por eso es importante que obstetricia participe de todas las mesas de gestión. ¿Por qué? Porque el embarazo tiene eso. Hay momentos precisos donde hay que hacer determinadas prestaciones y entonces no debe posponerse como la atención de por ahí se puede hacer de cualquier otro paciente. Nada más que eso era lo que quería hacer insistencia. Bien. Bueno, muchas gracias a todos. Les vamos a recordar unos días antes el link y ahí en ese momento, si tienen alguna duda, bueno, podemos continuar con esto. Bueno, muchas gracias y gracias a todos porque hemos tenido siempre 100 personas participando y la verdad que se ha quedado gente afuera, así que esperemos que la próxima se conecte la misma cantidad de personas y que lo podamos cerrar. Muchas gracias a todos y le vamos a pasar después la grabación. Gracias a todos. Muchas gracias, Mónica. Muchas gracias, María Julia.
No, gracias a ustedes. Gracias, Iris. Iris, excelente. Gracias. Lucía Excelente. Quintana, que está grabando. Chao, gracias, nos vemos. Nos vemos. Que estén bien. Hasta luego.